Por favor, tome su asiento. Vamos a seguir estudiando nuestro libro bueno, no es nuestro libro, ¿verdad? Sino el libro del profeta Isaías. Hoy vamos a empezar una nueva sección del libro del profeta Isaías en el capítulo 28. Por favor, acompáñeme ahí al libro del profeta Isaías en el capítulo 28. A partir de este capítulo 28 y hasta el capítulo 35 es una nueva sección, digamos, que podemos identificar en el estudio de este profeta. Y aquí trata de algunas profecías relacionadas con el reino del sur, con el reino con el pueblo el reino de Judá, el pueblo de Judá, el reino del sur. Sin embargo, pues como hemos visto a través de todos estos estudios, son cosas que están escritas para nuestra enseñanza, se aplican a nuestras vidas. Parece que a veces son cosas como que no llegamos a entender, pero cuando el Señor, nosotros venimos en sencillez y en el deseo de conocer su voluntad, Él nos habla, como dice la Escritura, también por medio de los profetas. Amén. Recuerde que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para instruirnos, para enseñarnos, para corregirnos en justicia. Y la palabra de Dios incluye tanto la ley de Moisés, que es el Pentateuco, la Torá, los profetas, los salmos y también lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en esta serie de pasajes, algunos estudiosos, algunos comentaristas le llaman la sección de exclamaciones de ay. ¿Y por qué? Hay 6 ayes que hay en esta sección, comenzando por el versículo 1 del capítulo 28. Y es interesante notar que esta expresión ay de, no solamente no es una mera expresión así ramplona o simple, tiene muchas implicaciones. Viniendo de la boca de Dios, es una seria exclamación no solamente de advertencia, sino de asombro y de juicio. El Señor Jesús, estando en su ministerio aquí en esta tierra, cuando habló a los religiosos de su tiempo, a los fariseos y a los saduceos, en el capítulo 23 usted encuentra una serie de ayes que el Señor les declara a cada uno de ellos. Y solamente nada más para que usted no lo busque, yo aquí se lo voy a leer, le voy a leer algunos versículos, porque esta expresión hay, no sé si usted ha oído, luego nosotros los aquí en México decimos ay, 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 ¿verdad? Y cuando decimos ay, 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 como que ¿qué le viene al ay, ay, ay? ¿Qué viene a su cabeza cuando dice ay, ay, ay? Hay dolor, algo fuerte, algo terrible, algo que nos deja asombrados. El Señor les decía a los fariseos, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. 2 veces, 3 veces. Una y otra vez el Señor dice en Mateo 23, ay de vosotros, guías de ciegos. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la mente. Bueno, ahí en Mateo 23 usted lléveselo de tarea y estúdielo, porque aquí pues, no nos da tiempo, ¿verdad? Hay de vosotras, escribas y fariseos hipócritas, que limpian lo de afuera, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos. Entonces, cada uno de estos ayes del Señor son de juicio, contrastando la actitud, en este caso una y otra vez, el Señor más de una vez les dice hipócritas, y al final el Señor les dice que ustedes son sepulcros, que a la verdad por fuera se muestran pues muy bonitos, pero pues como los sepulcros, ¿no? Usted podrá tener un mausoleo así como el del Taj Mahal, ¿sí? Allá en la India, la construcción que mandó a hacer el príncipe para su princesa, para su reina, todo de mármol y asombroso y así admirable a nuestros ojos, pero pues lo que contiene son muertos, ¿no? Igual las pirámides, usted podrá verlas majestuosas y
y, y asombrosas, pero son tumbas, ¿verdad? Entonces a la verdad así a veces la gente, ¿no? Y así el Señor una y otra vez. Entonces estos ayes también el Señor en Apocalipsis capítulo 8 versículo 13, 3 veces dice ay, 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 hablando de los juicios que comenzaban con las copas de la ira. Cuando usted ve Apocalipsis capítulo 8, le repito, son el Señor empieza cuando va a derramar las copas de la ira, habla de 3 ayes, ay, ay, ay. Entonces cuando nosotros encontramos esta expresión, no nada más así es en sentido figurado o para adornarla, habla de cosas serias que a nosotros tenemos que tomarlas en cuenta, ¿no? El capítulo, versículo 1 del 28 dice, ay de la corona, fíjese de la expresión del Señor. Recuerde que una de las cosas que el Señor aborrece es la soberbia. Y aquí al pueblo de Efraín, en este caso al reino del norte, le dirige este ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Efraín es otra manera de referirse al reino del norte. Efraín era una de las tribus principales de esas 10 tribus que se separaron después de que muere Salomón. Cuando Salomón muere, por causa de su impiedad, por causa de su idolatría y por causa de haberse apartado del Señor, él le dictaminó un juicio y le dijo que el reino que iba a recibir su hijo Roboam se iba a dividir. Y cuando empezó a reinar Roboam, el reino se dividió en 2 partes, el reino del norte, que estaba integrado por 10 tribus, y el reino del sur. Entonces, todas estas cosas, cuando usted oye de este tipo de cosas históricamente hablando, pues nos deja ver que el pecado, la rebeldía, la idolatría, el apartarnos del Señor tiene sus consecuencias. En el caso de Salomón, trajo división. Así en nuestras vidas, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos apartamos de la verdad de Dios, pues la primera división que ocurre es la división con respecto a nuestro Dios. Nos enemistamos contra Dios, pero dependiendo de nuestra iniquidad y de nuestro pecado, de la gravedad de nuestra falta, pues nos puede llevar a dividirnos como familia, como esposos, como padres e hijos. ¿Sí me explicó? O sea, es importante que no nada más diga, ay, sí, el reino del norte se dividió y se separó del reino del sur porque Salomón no anduvo en los caminos del Señor. Pues sí, pero pues a nosotros nos va a pasar lo mismo, ¿verdad? En otro sentido. Y no basta más que a veces verlo en nuestras vidas. Y bueno, en este sentido, por eso una de las tribus, le decía, principales del reino del norte era Efraín. Efraín, recuerde que era uno de los hijos de José. Entonces, el Señor aquí remarca el aspecto de la soberbia de estos hombres que, entre otras cosas, también tenían un pecado, no solamente de soberbia, tenían el pecado de ¿qué? Ahí que dice el versículo 1, de la borrachera, ¿no? Dice, ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está a la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. No vamos a dar aquí cátedra de lo que significa esto, pero esto es literal, ¿no? No solamente es en sentido espiritual, sino también literal. Pareciera que el pueblo del reino del norte, ¿verdad?, tenían un problema serio en este sentido. Un pecado, es un pecado, ¿no? No un problema, es un pecado. Versículo 7, dice que erró el pueblo con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Y bueno, pues eso pues no está en discusión, ¿no? Cuando la gente se embriaga, pues pierde el sentido. Y bueno, pues basta ver cuántas familias, cuántas naciones, cuántos pueblos por causa de este pecado son devastados, son destruidos, hijos abandonados, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas terribles, ¿verdad? Entonces, este primer ay tiene que ver con Efraín, el reino del norte, ¿verdad? El Señor recalca el hecho de que ellos estaban sumergidos no solamente en la soberbia, sino en este pecado de borrachera que se menciona varias veces. A partir del versículo 14 usted va a encontrar que el Señor también le hace una advertencia a los gobernantes de Judá, ya no solamente a los de Efraín.
como dicen, te lo digo a ti, Pedro, para que lo entiendas tú, Juan, ¿verdad? Entonces el Señor le está advirtiendo estas cosas no solamente al reino del norte para que se arrepintieran, pero también se lo está mostrando al reino del sur para que consideraran lo que iba a venir sobre ellos. Ya lo que hacían los gobernantes del reino del sur, era que ellos estaban teniendo una actitud también, aparte de los de Efraín tenían la actitud de soberbia, de estar en el pecado de la embriaguez. En el versículo 14, los del reino del sur más tenían el pecado de haberse convertido en gente burlona, dice el versículo 14, por tanto, varones burladores que gobernáis este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Porque ellos se burlaban aún de los mandamientos. Cuando nosotros no tenemos en cuenta al Señor y no tomamos en serio sus palabras, podemos estarnos convirtiendo en unos burladores, en unas personas que no toman en serio al Señor. Dice, ¿y por qué se habían burlado? Dice el versículo 15, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. Esto como que nos trae a la memoria gente que le rinde culto a la muerte, ¿no? Cuando la muerte es un estado de condenación y de separación delante de Dios, ¿no? La muerte no es un espíritu, la muerte es una condición. Bueno, obviamente la gente que le rinde culto a eso, pues sí, detrás de eso hay un espíritu demoníaco, pero si se fija aún el pueblo de Israel, habiendo conocido la palabra del Señor, dice la Escritura que ellos, hasta dónde llegaba su rebeldía contra el Señor. Dice que ellos habían hecho pacto con la muerte, estaban tan seguros que ellos, por ser, entre comillas, externamente hijos del pacto, pensaban que tenían las cosas garantizadas, ¿verdad? E hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros. O sea, cuando llegaran los problemas, pues ellos se sentían seguros, ellos estaban seguros en sí mismos. Dice, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Pero es importante, amado, nosotros amar la verdad de Dios, porque la verdad de Dios es la única que nos va a poder a nosotros guardar nuestros caminos y nuestra vida. Y nosotros, si algo tenemos que estar cuidándonos y estar buscando el rostro de Dios, es que la luz de su evangelio, la luz de su palabra esté alumbrando siempre en nuestro camino, en nuestra mente, en nuestras decisiones, para no estar confiando en nuestra propia sabiduría. Y aquí en relación a esto, este versículo 16 es interesante, porque primera de Pedro capítulo 2 versículo 6, Pedro lo retoma, hablando de quién es el fundamento inconmovible en el cual nosotros podemos poner nuestra confianza y tener nuestro refugio. Porque ellos tenían su refugio, ellos creían que su refugio, de hecho su refugio estaba en la mentira y en la falsedad, ¿verdad? Como acabamos de leer. Y el versículo 16 dice, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí, yo he puesto en Sión. Sión es otra manera de referirse al reino de Dios, en los términos de la Escritura. Por fundamento dice una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Pedro lo toma, esta Escritura, para hacer referencia al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la roca inconmovible, la roca preciosa, la roca que fue probada a precio de sangre. Él fue, no se halló mentira ni pecado en su boca ni en su vida, ¿verdad? Y él, como dice la Escritura, el mismo Señor, estábamos considerando el domingo, él mismo dice, le decía a Pedro, tú eres Pedro, una piedra, pero sobre esta Petra, hablando de él como el fundamento, edificaré mi iglesia. Primera de Pedro, le repito, capítulo 2, versículo 6, Pedro retoma esta Escritura y nos deja ver que el Señor Jesús es esa piedra probada, angular, principal, la que sostiene nuestra confianza, la que sostiene nuestra vida. Así es que bienaventurados somos si nosotros estamos edificados sobre esa piedra, si nuestros pies están arraigados sobre él. Y así el Señor viene, no nos podemos detener en cada versículo, porque si no, pues aquí no nos da tiempo, y aparte no es el objetivo, sino que usted y yo tengamos un panorama en términos generales, ¿verdad? Entonces, en contraste, como acabamos de leer, en el refugio de estos hombres, que era la mentira y la falsedad, encontramos que
Nosotros tenemos un fundamento seguro, un lugar seguro donde poner nuestros pies, ese es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así es que, bueno, eso debe de alentarnos a nosotros. Él es la roca que no se mueve con nada. Si estamos parados en Él, vamos a ser como esa casa que se edificó sobre una roca, y cuando vengan las tormentas, cuando vengan los vendavales, nosotros vamos a permanecer firmes. Si nosotros estamos parados en Cristo Jesús, si Señor Jesús es nuestro amparo y nuestra fortaleza, pues por eso el Señor les decía, ustedes no teman a los hombres que pueden matar el cuerpo, que pueden quitarles la vida, pero no les pueden quitar, no pueden matarles el alma. Más bien teman a aquel que puede quitar la vida y matar el alma en el infierno, ¿verdad? Entonces, a Él es al quien debemos de temer. Pero si nosotros estamos en paz, reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, pues no deberíamos de tener temor a nada. Amén. No porque seamos así como los rancheros, ¿no? Que no le temen a nada, ¿no? No estamos hablando de ese temor, estamos hablando de un temor reverente al Señor, ¿ok? Capítulo 29, ahí viene otro ay, y este ay tiene que ver con relación a la confianza o al enfoque que tenían el pueblo de Judá en su religión desde el punto de vista externo. Dice, ay de Ariel, ciudad donde habitó David, añadido un año a otro, las fiestas sigan su curso. Ariel significa león de Dios, y esta expresión Ariel es otra manera en que la Escritura se refiere a la ciudad de David. La ciudad de David es la ciudad de Jerusalén, ¿ok? Entonces es importante que, digamos, nosotros lo entendamos. Entonces, ellos tenían puesta su confianza que por el hecho de que ellos habitaban en la ciudad de David, pues estaban ya del otro lado. Entonces, es importante que nosotros tengamos en consideración, hermano, porque si no tomamos en cuenta esto y solamente nosotros confiamos en el formalismo religioso, corremos riesgos, ¿no? Es importante que nosotros aprendamos a que el Señor está buscando gente que le adore en espíritu y en verdad. O sea, no basta que, pues, digamos, nosotros estamos aquí con carita de ángel, a lo mejor la mayoría de los que estamos aquí presentes, pero no basta con que vengamos aquí con nuestra carita de ángel y traigamos nuestra Biblia y pues aquí estemos sentaditos aquí escuchando bien lo que estoy diciendo, porque eso sería solamente quedarnos en la parte externa, ¿me explico? Tenemos que venir a tener delante de Dios un corazón contrito, humillado, recto, delante de Él. A lo mejor sí, ciertamente algunas cosas no las entendemos, pero cuando nosotros tenemos un corazón recto, un corazón limpio delante de Dios, Dios se va a encargar de llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria y de fe en fe. Amén. Pero si nosotros persistimos en nuestra necedad, pues hay de nosotros, ¿no? Como estamos leyendo. Versículo 10, hablando de Isaías, entra a hablarles que no solamente de la desviación que trae en su corazón el embriagarse, sino en otros aspectos que traen a sus vidas ceguera espiritual. Dice el versículo 10, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos. ¿Por qué el Señor trae un espíritu de estupor? ¿Por qué el Señor trae un espíritu en este caso, de ceguera sobre la gente? ¿Cuándo el Señor ciega nuestros ojos? Cuando nosotros no tenemos integridad, cuando nosotros tenemos rebeldía, cuando nosotros tenemos falta de interés, cuando somos rebeldes, cuando somos necios, cuando somos contrarios al Señor, ¿no? Dice, de vuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas de nuestros videntes. No es que el Señor quiera que nosotros permanezcamos en ceguera, Él quiere alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Pero ¿a quién va el Señor a alumbrar los ojos de su entendimiento? Al que con un corazón sincero y con una fe no fingida viene y se acerca delante de Él, ¿verdad? Y que reconoce su necesidad de Dios. Versículo 13. Usted puede ahí seguir estudiando en su casa, pero fíjese este versículo 13 interesante. Porque esta ceguera espiritual, le decía, tenía que ver con el formalismo religioso que estos hombres manifestaban.
regrese usted a estudiar Mateo 23 y cuando cada vez que el Señor les está hablando a los fariseos y seduceos y les dice hipócritas, tiene que ver con toda esta cuestión externa religiosa. Si solamente por fuera pues nos manifestamos piadosos, pero negamos la eficacia de esta piedad, pues estamos aquí como estos. Versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. O sea, nosotros pues, podremos aquí, como luego nos exhorta nuestro hermano, cantar como los propios ángeles, como verdaderos jilgueros, ¿verdad? Pero nuestro corazón, ¿cómo está delante de Dios, verdad? Como dice el libro de Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana la vida, ¿no? Entonces ambas cosas son importantes. Acuérdese, le repito, que el Señor viene a buscar adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, dice Juan, ¿no? Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, si nosotros nada más venimos por decirle algo, voy a poner un ejemplo, a lo mejor es absurdo. Dice, no, yo voy a llegarte a la hora de la reunión, yo voy a ser el más puntual de todos los hermanos que llegan a las reuniones. Si usted está aquí como relojito a las 7:30 o el domingo a las 9:30, a la hora que comienza el servicio a Dios. Pero si solamente es una cuestión externa, no va atrás de esa disposición de llegar a tiempo para glorificar el nombre del Señor, no va acompañada de un corazón en el que usted lo hace por amor al Señor, porque usted entiende lo que significa estar delante de la presencia del Santo de Israel, pues a eso se refiere eso, no sé si me estoy explicando, ¿no? Dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El Señor también les decía estas mismas palabras a sus oyentes, ¿verdad? Aquellos religiosos de su tiempo. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. El tercer ay, fíjese aquí en el versículo 15. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? A veces nosotros, yo creo que en términos generales, es de parte de la naturaleza de los seres humanos, pensar que podemos hacer cosas y que no pasa nada, o que Dios no nos ve. Pero pues Dios conoce nuestro más íntimo, dice la Escritura, nuestro más íntimo pensamiento. Él nos conoce desde la punta del último cabello que tengamos hasta la punta del pie más largo que tengamos, ¿no? Del dedo del pie más largo que tengamos. ¿Sí me explico? Y hay veces que los seres humanos, la gente, pensamos que porque no nos ve alguien en particular, pues las cosas están escondidas. Pero en realidad la Escritura dice que no. Por eso dice, hay de los que se esconden de Jehová. ¿Podremos escondernos del Señor, como dice el salmista? No podemos escondernos del Señor. Es más, a lo mejor yo puedo pensar algo de alguien y nunca haberse salido de la boca nada, pero ¿quién conoce ese pensamiento? Entonces, y nosotros podemos decir, bueno, pues, con que a veces nos consolamos a nosotros mismos pensando, bueno, con que no haya salido de mi boca, pues ya no fue tan grave. Pero si somos hijos de Dios, pues aún nuestro más íntimo pensamiento, el Señor dice que lo llevemos cautivo a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Y si ese pensamiento no está acorde a la obediencia a Cristo, pues es un pensamiento que no le glorifica, es un pensamiento que tenemos que decir al Señor, pues perdóname por haber pensado esto, porque el Señor lo conoce, ¿verdad? Entonces, cuidado, estos ayes son, cuidado con tener actitudes soberbias, cuidado con confiar en lo externo solamente, cuidado con pensar que el Señor lo podemos engañar, que el Señor no nos ve.
Versículo 19. Entonces dice los humildes, fíjese en contraste, ¿verdad? Con aquellos que no confiesan el nombre del Señor, que solamente le honran de labios, pero que su corazón está lejos de Él. El Señor está buscando gente que se humilla delante de su presencia. Versículo 19. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Amén. Entonces, el Señor espera de nosotros una actitud, amado, en que nosotros nos humillemos delante de Él. Santiago, ya Ricardo llegará a ese pasaje de Santiago, ¿verdad? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los que se humillan. Por eso dice aquí que los humildes, no está hablando de gente hablando en sentido económico, no está hablando de gente que su corazón, ¿verdad?, lo postra delante de su Dios y que reconoce que Él es su Dios. Crecerán en alegría, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Por eso, pues, los cristianos somos de la gente que debe estar, ahora sí que bien parada y bien fortalecida en el Señor. Amén. Otro ay, y este ay tiene que ver con las alianzas, amado. Y usted dirá, bueno, pues esto como que solamente aplica para los antiguos, ¿no? Dice el versículo 1 del capítulo 30. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Primero los Corintios capítulo 10, Pablo dice que las cosas que le acontecieron al pueblo de Israel, hablando de las cosas que sucedieron en el desierto, cuando ellos salieron de Egipto y anduvieron vagando 40 años ahí dando vueltas, dice que les aconteció como ejemplo para nosotros. Pero pues podemos extrapolar esa expresión de Pablo, y todas las cosas que están escritas en la palabra están escritas para nosotros. Amén. Para que aprendamos, para que consideremos. Y este otro ay habla acerca de cuando a veces nosotros, y yo creo que a veces esto es más sutil de lo que pudiera parecer, no tomamos consejo de Dios. O sea, cada uno de nosotros, y esto no, mira, a veces decimos desde aquí, es que esto no es para traer condenación. Y cuando nosotros leemos a los profetas, Dios sí tiene que hablarnos y algo, una palabra que escuchamos nos hace sentir mal, es por algo. O sea, no venimos aquí con un corazón malo en el sentido de querer aquí aporrearlo para que se sienta mal. Pero si una palabra, cuando estamos estudiando la palabra, esa palabra nos incomoda, nos hace sentir mal, nos molesta, nos inquieta, es porque Dios quiere exactamente hacer eso contigo. Inquietarte, incomodarte, sacudirnos, captar nuestra atención, hacernos reflexionar, llamar nuestra atención para que nos volvamos a Él, para que dejemos nuestros malos caminos y nos arrepintamos y nos humillemos delante de Él. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Le decía que esto es a veces más sutil de lo que parece. Porque yo le pregunto, ¿los papás oran a Dios para pedirle consejo respecto a guiar a sus hijos, por ejemplo, aún en las carreras que tienen que estudiar? ¿Usted ora a Dios y pide su consejo para comprar lo que tiene que comprar? Y algunos dicen sí, otros dicen no, mejor vamos a parar la oreja. Usted pide, yo pido consejo cuando voy a hacer algo, determinado aspecto, hasta decir, ay hermano, está exagerando, ¿a poco tengo que pedirle consejo a Dios aún para irme de vacaciones? Yo nada más se lo dejo ahí. Seguramente usted va a decir, bueno, pues hay de cosas a cosas. Yo le voy a soltar las cosas y usted ya hágase bolas. ¿Vale? Porque usted puede decir, ay, qué hermano exagerado, ¿a poco está para...? Yo nada más le digo que lo que pienso. Y usted puede decir, no, pues está este hermano, pues está alucinando. Pero ¿cuántas veces no estamos buscando el consejo de Dios para algo? Para tomar una decisión, un negocio, un emprendimiento,
una decisión en nuestras vidas. Bueno, pues el Señor dice que a veces yo creo que sí no tomamos luego muy en cuenta a Dios. A veces Dios es solamente, creo que a veces es un accesorio en nuestras vidas. Y es nuestra llanta de refacción cuando se nos ponchan las llantas de la vida. Y hasta que se nos ponchan las llantas de la vida, vamos a la cajuela para sacar la llanta de refacción que se llama Dios. Y entonces decimos, ay Diosito, ayúdame en esto, ¿no? Pero luego le decimos, Señor, ayúdame en esto. Y yo me pregunto, ¿y cuándo le dijiste tú al Señor que te ayudara en eso antes de que tomara la decisión que ahora te causa el ay? ¿Sí me estoy explicando? Para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Bueno, son palabras que decimos, parecen duras, pero son seguras, ¿no? Dice el versículo 9, porque este pueblo, y cuando leemos esto dicen, no, esos de Judá, ¿no? Esos de la tribu del norte. Y pues podemos mirarnos al espejo y decir, pero si tú, ¿no? Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Pues el Señor nos exhorta aquí a ser gente que busca la ley del Señor, que quiere el consejo del Señor. Digo, vamos adelante a la perfección, amén, hermano. A madurar cada día más en nuestras vidas. Si el Señor nos habla en algún aspecto de nuestra vida hoy, pues vamos a hacerle caso. A veces la gente solamente queremos escuchar. Cuando la gente a veces pide un consejo, a veces solamente ya trae una decisión en su corazón. Como alguna vez platicando con mi hermano pastor, decía respecto a la decisión que tomó a alguien, y él externaba a esta persona que había venido, entre comillas, a pedirle consejo. Le decía a mi hermano pastor, le decía, ¿me vienes a pedir consejo o me vienes a avisar? ¿No? Porque a veces así es nuestro corazón, incluso para con Dios. ¿Me vienes a avisar o me vienes a pedir consejo? Cuando oramos a Dios y le exponemos alguna causa, ya venimos con el cómo, hasta a veces nos atrevemos a decirle al Señor cómo haga las cosas. No, en serio, luego recapacitemos, ¿no? A lo mejor Dios le está metiendo una zambombiza o soquetiza, o como quiera decirle, ¿verdad? A uno de sus hijos, y lo está tratando de una manera que a usted obviamente pues es carne de su carne y le va a doler. Y a lo mejor usted ora de una determinada manera cuando Dios de veras quiere estrujar a su hijo así, estrujarlo. Yo sé que eso es doloroso, ¿no? Para un padre, ver que sufra a su hijo, pero usted ya se metió adelante de Dios e indagar su rostro, y a lo mejor es que Dios quiere darle un apretón ahí al chamaco. Pero usted ya va con una oración en la que, no, Señor, por favor. O sea, yo no le quiero decir cómo orar o no orar en ese sentido, ¿sí me explico? O sea, no le estoy dando aquí una receta, solamente lo que quiero es que nosotros reflexionemos a veces en las cosas que hacemos y que pues luego no somos muy conscientes, ¿no? Yo voy por delante, amado, no crea que todos estos estudios, pues los primeros pues, son para mí, ¿verdad? Pero a veces estamos como los videntes, el versículo 10 dice, que dicen a los videntes, a veces así somos, no veáis, y a los profetas no nos profeticen lo recto, decirnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. A veces queremos que la gente, los predicadores sean predicaciones motivacionales, no queremos, luego hasta les decimos peyorativamente a las piedricaciones, ¿no? No les llamamos así, luego, ay, que están predicando, ¿no? Pues que aquí pura piedra, pura rectitud, puro no, esto, puro aquello, puro santo, pues ¿qué quiere que le digamos, hermano? Pues si el Señor nos manda a hablar de las cosas que son para nuestro bienestar espiritual, para la vida eterna. O quiere puro apapacho, puro
puras cosas halagüeñas. Decirle, no, usted es un supercampeón, usted es el non plus ultra, usted no va a pasar por dificultades, usted siempre va a estar en la cúspide. ¿Sí quiere estar nada más oyendo eso? Dice el versículo 12, por tanto el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y iniquidad, dice, y en ellos habéis apoyado, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina. Entonces, hermano, a veces el Señor tiene que hablarnos de una manera, pues directa y franca y clara, ¿no? Y las cosas como son, ¿no? Y sin más, ¿no? Versículo 15, porque así dijo Jehová el Señor. Se da cuenta ya en varios, Isaías es uno de los profetas que habla más del Señor, hablando de su santidad. Es el que más usa la expresión, el Santo de Israel. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis, ¿qué? Usted va a encontrar en los profetas y, por ejemplo, en Isaías, que sí el Señor habla de juicios, pero también el Señor habla de consuelo. El Señor habla de juicio, hace invitación al arrepentimiento y también habla de consuelo para aquel que se arrepiente, ¿no? Entonces es importante que lo entendamos, amado. O sea, nuestro Padre Celestial nos tiene que hablar a veces las cosas como son, directas, duras, tal cual, pero eso es para que nosotros recapacitemos, volvamos en sí, ¿verdad? Y va a usar lo que sea necesario para, si somos sus hijos, va a hacer lo que sea necesario para hacernos volver de nuestro mal camino, ¿verdad? Si somos sus hijos. Si no somos sus hijos, pues será para arrepentirnos y volvernos sus hijos. Pero el Señor dice en Hebreos que Él, como padre, a su hijo que ama, ¿lo va a qué? Pues lo va a corregir, lo va a disciplinar. Y hay muchas maneras que Dios tiene para disciplinar a la gente. No, disciplina no solamente significa golpes, ¿no? Disciplina, hay muchas maneras en que Dios va a disciplinarnos porque cada uno de nosotros somos ¿qué? Diferentes, ¿verdad? Entonces Él tendrá la manera de tratarnos si somos sus hijos, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos en Él esperando, pues eso va a producir en nosotros descanso y reposo. Dice, en descanso y reposo serán salvos. En quietud y confianza será vuestra fortaleza. Pero dice la Escritura, el pueblo, en este caso el pueblo de Judá, no quisisteis. O sea que en nosotros está el recibir la salvación y la fortaleza que viene de volvernos al Señor o de no hacerlo. Versículo 18, otra promesa del Señor con respecto a la gente que se vuelve a Él. Dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Recuerda que el Señor en su palabra, pues dice la Escritura que Él está esperando que la gente se arrepienta, ¿verdad? Él no desea que la gente se pierda, ¿no? Por eso Jesús vino a este mundo, ¿verdad? Para salvar, como dice Pablo, a los pecadores, de los cuales pues yo soy el primero, ¿verdad? De tal manera nos amó que Él no vino, ¿verdad?, a condenar al mundo, sino a ¿qué? A salvarlo, ¿verdad? El mundo solito se condena por no creer en la luz del Evangelio, y nosotros también cuando el Señor alumbra algo en nuestras vidas y nosotros no nos arrepentimos y no creemos a su palabra y no nos volvemos a Él, pues solitos nos echamos, como dicen, la soga al cuello, ¿verdad? Pero el Señor está esperando pacientemente, dice, espera para tener piedad de vosotros, por tanto será exaltado teniendo en vosotros misericordia. Siempre, aún en eso el Señor es el que va a ser exaltado, porque Él es el que es el misericordioso, ¿verdad? Ninguno de nosotros está aquí por su bonita cara, ni por sus obras, por eso dice la Escritura, para que nadie se gloríe. Nosotros estamos en pie, y si permanecemos en pie es por su pura gracia y su pura misericordia, ¿verdad? Y eso es para glorificar y exaltar su santo nombre, porque Jehová es Dios, ¿qué? Justo, bienaventurados todos los que confían en Él. O sea, Él es justo para aquellos que confían en Él y se vuelven a Él, pero también es justo para aquellos que no se vuelven a Él y habiéndoles Dios advertido del juicio venidero, el juicio vendrá. ¿Sí? Eso es bien importante que lo tomemos en cuenta. Bueno,
Entonces, el Señor aquí quiere exhortar al pueblo de Israel a que no tengan alianzas en el caso del pueblo de Israel, ellos estaban buscando alianzas con el pueblo egipcio, una nación que también en ese tiempo era poderosa. Y en este tiempo, déjeme decirle que el rey Ezequías, que está escrito esta palabra en los tiempos del rey Ezequías, el rey Ezequías quiso, eso lo vamos a ver más adelante en otra sección, el rey Ezequías quiso hacer alianzas con el pueblo de Egipto, pero el Señor les llama la atención. Y esto es importante para nosotros, hermano. Cuando nosotros pasamos por conflictos, y eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a un paréntesis en los capítulos 36, 37 y 38, cuando nosotros pasamos por conflictos, cuando nosotros pasamos por tribulaciones, cuando nosotros pasamos por problemas, es cuando se evidencia en dónde y sobre todo en quién está nuestra fe. ¿En quién está puesta nuestra confianza? Es cuando se va a evidenciar y es cuando se va a manifestar en quién nosotros estamos confiando en nuestra propia, por ejemplo, yo estoy confiando en mi propia educación intelectual, estoy confiando en algunos por ejemplo, están confiando en su juventud, algunos confían en que, por ejemplo, aún cuando yo ya me estoy acercando cada vez estoy más cerca de pensionarme. Yo no puedo poner mi confianza en eso, ¿sabe? Porque yo no sé si dentro de un par de años deroguen las pensiones, ¿verdad? ¿Sí me explicó? Como está pasando en otros lugares, ¿eh? Entonces, ¿en quién tiene que estar puesta mi confianza? Poniéndole este ejemplo particular. En Dios, ¿verdad? La cuestión es si llegara esa circunstancia a ocurrir en mi vida, ¿verdad? Si yo voy a estar, así como ahorita se lo estoy diciendo, bien tranquilo y bien campechano, ¿no? ¿Sí me estoy explicando? Porque esa es la cuestión, amado. En el caso del pueblo de Judá, en estos tiempos del rey Ezequías, el reino del imperio asirio era el imperio más poderoso. Y el imperio asirio estaba a un paso de invadir al reino del norte y de llevárselo cautivo y desaparecerlo de la faz de la tierra, como sucedió. Y el rey Ezequías estaba temeroso de que eso también ocurriera con el reino del sur. Y el rey Ezequías en un momento dado, pues su corazón estaba inclinándose por hacer alianza con Egipto. Egipto, de una u otra manera en la Escritura, es un símbolo del mundo. Y la pregunta, le repito y otra vez va de repetición. En medio de nuestras angustias, ya sean de salud, laborales, familiares, y que sacuden nuestras vidas y que nos sentimos a veces desfallecer, ¿en quién estamos? ¿En quién está nuestra confianza? Le decía, por ejemplo, los jóvenes confían en su fortaleza física, ¿no? En su juventud, y piensan que tienen toda una vida por delante, pero hay miles de historias de jóvenes que pensaban que tenían la vida por delante y acabaron en un tris, ¿verdad? Con esas vidas que tenían por delante. Y ahora, si en el mejor de los casos, si siguen vivos, viven vidas miserables, desgraciadas. En el peor de los casos, pues aún su vida fue arrancada de esta tierra, ¿no? Entonces, nosotros no podemos confiar en nosotros mismos. Es una exhortación del Señor. El Señor reprende a su pueblo para que no pierda su confianza en Él. Él es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio, dice la Escritura, en medio de las tribulaciones. Y cuando nosotros estamos en conflictos, amado, cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, y yo creo que voy a pararle, pero quiero dejarle con esto. Pues va a haber una lucha entre nuestra razón y la fe. Va a haber una lucha entre nuestra razón
en la manera en que nosotros pensamos cómo podemos resolver las cosas o volvernos a Dios, y aun cuando pudiéramos tener nosotros ciertas capacidades para resolver las cosas, Dios nos anima a que nosotros estemos buscándole a Él. ¿Sí me estoy explicando? Porque a lo mejor desde el punto de vista humano sí tenemos las capacidades para hacer frente a ese problema, pero aún con eso el Señor, si somos sus hijos, nos invita a no confiar en nuestras propias fuerzas, en no confiar en nosotros mismos, ¿verdad? Ni confiar en los bancos, que no son nuestros amigos, ni confiar en el gobierno, que tampoco es nuestro amigo. ¿Sí me estoy explicando? Ni confiar, aún a veces hasta podemos decir, no, es que confiar en mi compadre, ¿no? Pues no, es que el Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Y eso, pues, váyase mañana temprano y párese en un espejo, y al primero en el que no te debemos de confiar es en nosotros mismos, ¿me explico? Y esa es la exhortación que el Señor hace le hacía al pueblo de Judá, pero nos lo hace a nosotros, ¿verdad? Entonces, a veces nuestra razón se nos nubla, la razón nos nubla, no nos deja ver con los ojos de la fe, y a veces nosotros optamos por lo más conveniente a nuestros propios ojos, y a veces a lo más razonable a nuestra mente, en nuestro entendimiento. Pero es importante que nosotros aprendamos como hijos de Él a que el factor principal y el más importante en nuestra vida, si somos sus hijos, y el que marca la diferencia es Dios. Dios es el que nosotros no podemos confiar. Porque aún incluso en cosas que pudieran ser a nuestros ojos la mejor decisión, a lo mejor Dios nos dice que no tomemos ese camino, ¿verdad? Entonces, cuidado, hermano, con poner nuestra confianza en el hombre, ¿verdad? Poner nuestra confianza en nosotros mismos. A veces los hombres, la gente tiene un dicho por ahí, a veces la gente dice, no te preocupes, no sé si usted lo ha escuchado, pero a veces la gente dice, no te preocupes, ten fe y todo saldrá bien. Pues sí, pero ten fe en qué, o lo más correcto es fe en quién, ¿no? O sea, fe en qué, en el azar, en el destino, en qué, ten fe en qué, ¿no? Pues si el Hijo de Dios, ¿en quién tiene fe? En Él. Y entonces a Él lo buscaremos para que Él guíe nuestros pasos, ¿verdad? El Señor dice, yo te mostraré el camino por donde debes andar. Entonces, pues se trata de que pongamos en práctica esa palabra, ¿no? Yo te mostraré el camino por donde debes andar. Y no estoy diciendo, por ejemplo, regresando al ejemplo de la pensión, sí voy a trabajar para ello y pues voy a hacerlo conducente para tener la pensión, pero pues si por angas o mangas no llegara, porque pues, las cosas del mundo está cambiando tanto, amado, ¿verdad? Pues todo está cambiando, no solamente la economía, todo está cambiando, ¿no? Está poniendo patas para arriba. Pero entonces el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en cualquier situación. Así que caerán a mi lado 1000 y 10,000, pero a mí no llegará, porque en ti he confiado. Entonces, que el Señor nos ayude, amado, a tener esto en cuenta. Señor, queremos rogarte que podamos aprender de tu palabra, de tus principios que tú nos enseñas, de estas partes de tu escritura que también son útiles para nosotros. A través de estos ayes, tú nos invitas a tener cuidado, Señor. Estos ayes son expresiones en las que tú nos llamas a poner atención, Señor, porque cuando nosotros nos apartamos de tu palabra, nos apartamos de tu mandamiento, cuando vivimos confiando en nosotros mismos, cuando nosotros somos soberbios en algún aspecto de nuestra vida, cuando nosotros nos dejamos arrastrar por algún pecado, Señor, pensando que tú no nos ves, pero que sí estás ahí presente, cuando nosotros
menospreciamos tu palabra y no le ponemos atención y no la consideramos. Cuando nosotros, en lugar de tomarlo, aunque sea dura tu palabra, tomarla como un bálsamo que nos puede ayudar, Señor, a ser mejores. Cuando nosotros no tenemos una actitud contrita y humillada, Señor, pues como estudiamos hoy, vendrán los ayes. Tú no quieres que tu pueblo, que tus hijos vivan en el ay. Al contrario, tú, como hoy consideramos tu palabra, tú deseas que tus hijos estemos viviendo confiados en ti, viviendo una vida de paz, una vida reposada, una vida con un cántico, con una confianza en la que, Señor, estamos seguros que ni lo alto ni lo bajo, Señor, como dice tu palabra, ni peligro ni espada podrá separarnos de tu amor. Enséñanos, Señor, a ser gente que confía en ti, aun en las cosas más, pues desde los ojos de los hombres insignificantes. A veces, Señor, pues hay cosas en las que decimos, ay, ¿a poco hasta en esto tenemos que confiar en ti? O ¿a poco hasta en esto tenemos que consultarte? Yo no sé, Señor. Tú ayúdanos a entender que si tú eres nuestro Dios, si tú eres nuestra guía, Señor, tú aún, a lo mejor quieres que aún en cosas que a nuestros ojos son insignificantes, aprendamos a consultarte, aprendamos a dejarnos guiar por ti, aprendamos a recibir tu instrucción. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser gente que cada día, pues, tiene un corazón inclinado por tu palabra. Y perdónanos, Señor, si en nosotros ha habido estas actitudes que hoy consideramos que también las tenía tu pueblo Israel, tu pueblo que llamaste, pero a veces también nosotros, aunque hemos sido llamados por ti y apartados para tu reino, a veces tenemos estas actitudes y te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos a ser cada día más excelentes para la gloria de tu nombre, porque tu favor y tu misericordia y tu gracia es la que está acompañándonos y tú eres paciente para con nosotros. Gracias, Señor, te damos por esa paciencia. Ayúdanos a no menospreciarla, a no menoscabarla, a no tenerla en poco, sino ser gente que valora y aprecia tan grandes bendiciones que tú nos has dado. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios le bendiga. El viernes estamos ahí esperando a los varones para orar y pues primeramente, Señor, nos seguimos viendo en nuestras reuniones acostumbradas. Dios le bendiga.